Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos nuevamente a la clase de Política y Legislación Nacional. Tema: Políticas, Derecho y Educación. Conceptos generales: el derecho como ordenación social del Estado, ordenación del sistema educativo en Paraguay. Le traigo a colación la frase de Jules Henry Poincaré. ¿Cuál es el primer principio político? La educación. ¿Cuál es el segundo principio político? La educación. Y el tercero, la educación. ¿Cuán importante es la educación para el mundo, verdad? ¿Qué significa tener derecho? La expresión tener derecho significa que algo es de alguien por justicia de igualdad, como son los derechos humanos, derechos de los niños, los derechos civiles, los derechos a la educación. El derecho es, en términos generales, el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una determinada nación o entre estados. Tener derecho significa hacer valorar nuestra identidad, exigir que se respete nuestra dignidad. Por lo tanto, donde hay un derecho, hay un deber que tiene que ser respetado. Ejemplo: si tengo derecho a la educación, por ende, tanto nuestra familia, la familia y el Estado debe poner toda su estructura para que ese derecho sea cumplido. Los derechos son conferidos por la ley y no hay derecho sin ley previa. Si yo soy titular de un derecho y fui despojado de ello, está en la justicia, están las instituciones encargadas de administrar la justicia. El derecho es un regulador de la vida social. ¿Cuál es la finalidad del derecho? Es hacer posible la convivencia humana en sociedad. Se nos imponen las reglas, se nos imponen las normas o las leyes de forma obligatoria a los destinatarios. Rudolf Hering nos dice que derecho es un interés jurídicamente protegido. Permite que determinadas acciones a quien lo posee y lo defiende de la acción de otros. En el derecho romano, el principio normativo de la conducta en la vida social tenía el nombre de jus. En la Edad Media comenzó el uso de la palabra derecho, y este término deriva de directus, participio pasivo del verbo latino dirigere, que significa guiar, endurecer, y de rectos, lo que se ajusta a la línea, que camina en línea recta, lo que se ajusta a la norma. La educación es un derecho humano, no un privilegio. La educación como derecho humano significa que el derecho a la educación está garantizado legalmente para todos sin discriminación alguna. Los estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho fundamental. ¿Por qué es un derecho fundamental? Porque son aquellas que son inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad. Podemos adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Sin embargo, continúan siendo, ¿verdad?, inaccesibles para muchos de los niños en el mundo. Principalmente en esta pandemia,
que hay muchos niños que están dejando de asistir a la escuela, que están abandonando la escuela, que no tienen posibilidades. Y también en esta pandemia se está viendo que los padres están adquiriendo un rol, un protagonismo principal en el aprendizaje de sus hijos. La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos. Y estos conocimientos comienza con la escolar básica, es decir, por la alfabetización. En esta fase, los niños aprenden ¿qué? A leer y a escribir, gracias a la educación primaria y al apoyo de los padres, al apoyo de los más importantes, el apoyo de la comunidad, el apoyo de la institución educativa. Es una etapa esencial que va a permitir al niño continuar en su formación e integrarse en la educación secundaria y superior. Un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar el mundo. Malala Yousafzai. Se ha demostrado que la falta de educación, especialmente en las niñas, tiene un enorme impacto en la sociedad en su conjunto, en la salud y en el desarrollo económico de los países. No solo porque la privación del derecho a la educación a menudo abarca generaciones, sino también porque perpetúa arraigados círculos viciosos de pobreza. La educación es tal vez la herramienta más poderosa para sacar a los niños y adultos marginalizados de la pobreza y la exclusión, haciendo posible que jueguen un papel activo en los procesos y las decisiones que le afectan. Esta defensora de la educación de las niñas más destacada es Malala Yousafzai, una activista pakistaní y la ganadora más joven del premio Nobel. Cuando insistió en ir a la escuela en su valle nativo del Swat, después de que los talibanes locales prohibieran a las niñas ir a la escuela, un talibán armado disparó a Malala y a otras 2 niñas en un intento de asesinato. Imperturbable, Malala ha continuado con sus actividades tras su recuperación. Con pistolas se puede matar terroristas. Con la educación se puede matar al terrorismo, afirma ella. La educación como derecho humano fundamental es esencial para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Promueve la libertad individual. Contribuye en definitiva a un empoderamiento más amplio de los niños. ¿Qué significa este empoderamiento? Procede del vocablo inglés empower y alude a ayudar a una persona o a un conjunto de individuos a ser más fuerte, a tener más poder y capacidad a la defensa. Se escucha mucho empoderamiento de la mujer, empoderamiento de los campesinos. Es decir, darle poder, darle herramienta a esas personas, a la mujer y a los campesinos, para salir adelante, para conseguir los cambios económicos que ellos tanto necesitan, sociales, educacionales y sanitarias. A su bienestar y desarrollo, no solo asegurando que estén equipados para entender y exigir sus derechos durante todas sus vidas. La educación como derecho humano y bien público permite a las personas ejercer los otros derechos humanos. Por esta razón nadie puede quedar excluido de ella. El derecho a la educación se ejerce a la medida en que las personas, más allá de tener acceso a la escuela,
puedan desarrollarse plenamente y continuar aprendiendo. Según Fernando Massi, director de CADET, que es un centro de análisis y difusión de la economía paraguaya, dedicado a la investigación, difusión y capacitación en temas económicos, nos dice: mejorar la calidad de la educación en Paraguay y hacer de la misma el instrumento principal de avance social y económico del país requiere de compromisos fuertes y de la participación de varios sectores. La educación no solo es asunto de los docentes y de los decisores de las políticas públicas, sino de la sociedad en su conjunto. Sin honestidad ni compromiso de los políticos y sin demandas ciudadanas permanentes, la educación podría limitarse a un mero trámite formal en que los habitantes del país gastan sus años de juventud sin desarrollar capacidades ni dotar de contenido sustantivo a sus vidas. El sistema educativo y formulación de las leyes. La organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, así lo establece la Constitución y la Ley General. Que la Ley General de Educación establece que el sistema educativo nacional está formulado para beneficiar a todos los habitantes de la República, sin discriminación alguna, y los pueblos indígenas gozan al respecto de los derechos que les son reconocidos por la Constitución y la ley. El derecho de la educación y sus fines. Que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines siempre va a ser el desarrollo pleno de la personalidad, para que sean útiles a ellos mismos, a su familia y a su comunidad. La reseña de la Ley General de Educación establece que los principios y fines deben siempre inspirar y orientar la educación. Este va a regular la gestión, la organización y estructura del sistema educativo nacional y la educación del régimen general y especial, el sistema escolar y sus modalidades. Determina las normas básicas de participación y responsabilidades de todos los miembros de las comunidades educativas. La ley va a regular la educación pública y privada. Va a establecer los principios y fines generales en que deben inspirarlas y orientarlas. Regulará la gestión, la organización, la estructura y el sistema educativo nacional. Determinará las normas básicas de participación y responsabilidad de los miembros de comunidades, como ya dijimos anteriormente. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice en uno de sus articulados de la Carta que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser siempre gratuita. La instrucción elemental será obligatoria, que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo, también como establece en nuestra Constitución y en nuestra ley, el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. De los derechos de los educandos, deberes y obligaciones, que siempre deben ser respetados en su dignidad, en su libertad de conciencia y en todos sus otros derechos. Recibir una educación de calidad con el objeto de que pueda alcanzar el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y valores con sentido de responsabilidad y solidaridad social. También debe recibir orientación social académica, vocacional, laboral y profesional que posibiliten su inserción en la sociedad, en el mundo del trabajo o en la prosecución de sus estudios. También tiene derecho a las organizaciones estudiantiles de educación escolar básica y media, se regirán por estatutos aprobados por las autoridades de la institución, es decir, por el MEC. Los representantes y autoridades elegidas entre los alumnos
tendrán como función el promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los educandos como miembros de la comunidad educativa. Los padres o tutores están obligados a que sus hijos o menores bajo su tutela reciban la educación escolar básica obligatoria, colaborar con las autoridades y demás miembros de la comunidad educativa, acompañar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o menores en tutoría, y respetar y hacer respetar a sus hijos o menores en tutoría las normas de convivencia de la institución educativa. Le dejo esta frase de Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es decir, la llave para abrir puertas de oro de la libertad. Esto refleja perfectamente la importancia transformadora de adquisición de conocimientos. Muchas gracias.